Bien, iniciamos esta edición de Césped Virtual hablando de la Vinotinto, por supuesto, de la selección de Venezuela que completó este pasado martes la doble fecha de eliminatorias correspondiente a este mes de marzo. Una doble fecha que terminó con división en cierto sentido, 3 de 6 puntos obtenidos para la selección de Venezuela, pero ya dejando atrás un poco lo que fue ese encuentro para el olvido ante Ecuador el pasado 21 de marzo, vamos a centrar el foco en lo que ocurrió hace apenas 3 días, el día 25, en donde en el Estadio Monumental de Maturín la selección dirigida por Fernando Batista venció en un partido que era una final absoluta a la selección de Perú. Gol de Salomón Rondón al minuto 41, 1-0, no sobró demasiado, pero ciertamente se logró un resultado que le permite a Venezuela seguir con la aspiración intacta para poder clasificar a la Copa del Mundo del año que viene. Un partido que se respiraba y lo vamos a ir desarrollando con el transcurso de los minutos. En la previa había obviamente mucha tensión por lo que se jugaba Venezuela. En todos los niveles había una especie de ocupación que no se había visto en otras citas, y se los digo porque, claro, yo estuve ahí, tuve la fortuna de estar ahí en el terreno de juego en representación de PX de radio y en la transmisión del partido, y ciertamente fue algo muy interesante, por eso la perspectiva es un poco más amplia en cuanto a lo que fue este compromiso, pero en lo que respecta al fútbol, fue un encuentro muy emocionante. Quizá de los 7 que se han jugado hasta el momento en Maturín, ha sido uno de los más dramáticos, sobre todo. Esa puede ser la palabra ideal para definir lo que fue este compromiso. Un encuentro que tuvo a Venezuela con una formación 4-2-3-1. Bueno, 4-2-3-1 no, 4-4-2, porque al final el 4-2-3-1 lo empezamos a ver en el segundo tiempo, pero inicialmente Fernando Batista alineó con Rafael Romo, inamovible en el arco de la selección, 4 defensores. Alexander González fue el lateral por la derecha, Nahuel Ferrares y Wilker Ángel, que vuelve de sanción o volvió de sanción para ese partido, fueron los centrales. Y en el costado izquierdo, a perfil cambiado, estuvo John Aramburu, que también volvía de sanción y realmente fue uno de los puntos más altos de la selección, como así ha sido durante toda la eliminatoria. En la mitad de la cancha estuvieron Yángel Herrera y José el Brujo Martínez. Ninguno de los dos habían estado en el partido ante Ecuador. Básicamente fue un once completamente diferente, como se esperaba en Maturín con respecto a lo que fue esa visita a Quito. Más adelantados, abiertos por la derecha Jefferson Soteldo, por izquierda Jefferson Savarino, y en punta estuvieron Salomón Rondón con la cinta de capitán y la gran novedad del once, que fue la inclusión de Joseph Martínez. Joseph fue un futbolista clave en el partido, a pesar de que jugó poco tiempo, fue sustituido al minuto 52, tempranito, pero tuvo incidencia, ya vamos a repasar por qué. En el lado peruano, Pedro Gallese fue el arquero, 4 en el fondo, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Marcos López. En la mitad de la cancha estuvieron Renato Tapia y Pedro Aquino, Tapia como el ancla del equipo, Aquino más hacia un costado como el derecho, y Carrillo con libertad de movimientos. André Carrillo, que fue el tercer hombre en esa mitad de la cancha. Y en punta estuvieron Andy Polo, abierto por la derecha, por izquierda Brian Reina, y José Paolo Guerrero estuvo en punta. Ese fue el once del equipo de Oscar Ibáñez, que tenía también la misión de ganar, porque si lo hacía, superaba a Venezuela en la tabla y se ponía más cerca de Bolivia en esa zona de repechaje con la cual había amanecido. Bolivia había amanecido en puestos de repechaje antes del desarrollo de esta jornada número 14. Así que era una final también para el equipo peruano, y fue un partido bastante duro. Venezuela empezó muy bien el encuentro, presionando alto, con mucha velocidad, juego bastante directo, muy poco tránsito quizá en la mitad de la cancha, y sí bastante juego directo. Venezuela trató de aprovechar los espacios que iba dejando el equipo peruano en defensa para tratar de hacer daño. Jefferson Soteldo estuvo muy activo en inicio, y los dos delanteros también, tanto Joseph como Salo Rondón, por supuesto estuvieron bien pendientes de poder sacar ventaja, bajar las pelotas, ¿sabes? Fue un partido bastante interesante en el primer tiempo, en donde la superioridad fue bastante abrumadora. ¿Dónde se rompe el partido y dónde se justifica en cierto sentido la superioridad que tuvo Venezuela en este encuentro? En la jugada previa al gol, minuto 40, una jugada que parecía que se ensuciaba, se metió Salo Rondón dentro del área, la pelota le quedaba casi en la línea, se iba a ir por la última línea, iba a ser saque de puerta, saca el centro, y cuando
Pedro Gallese no esperaba que alguien viniera para el anticipo y cuando Carlos Zambrano, el defensor, había detectado tarde el desmarque, Joseph Martínez va a hacer contacto con la pelota justo antes de que la tocara el arquero y el que le termina cometiendo la infracción es Carlos Zambrano. Fue penal que no discutió, no tuvo reparo en sancionar Cristian Garay, el árbitro chileno de este partido. Hubo mucha polémica en la previa con respecto al arbitraje de este señor, no solamente por el historial que tiene, sino también por el hecho de ser chileno. Chile es última de la eliminatoria, es un partido en la cual se enfrentaban dos rivales directos. Entonces, bueno, después del partido del lado peruano sí que hubo bastante quejas de eso, pero en esta acción decretó el penal a Joseph Martínez y bueno, Salo Rondón lo intercambió por gol. Era la justificación de lo que había sido la superioridad de Venezuela en el primer tiempo y con esto se fueron al descanso. En el segundo tiempo, un partido diferente, absolutamente diferente. Venezuela desde temprano decidió ceder la iniciativa en cierto sentido a su rival. Perú es un equipo que mueve muy bien la pelota, hay que darle un punto y aparte a André Carrillo, que hizo un partido formidable del lado peruano. Fue realmente el que mantuvo con esperanzas hasta el último momento al equipo, moviéndolo, desmarcándose, apareciendo por todos lados, e incluso con las modificaciones, el ingreso de la Padula en el segundo tiempo, un doble 9, cambios ofensivos que obviamente tenía que hacer el entrenador. El equipo tuvo ocasiones, por supuesto. Venezuela, sin embargo, se defendió bastante bien. Ya les marcaba que Joseph Martínez salió al minuto 52, ingresó Telasco Segovia, Telasco entró muy bien al partido, bastante generoso para apoyar en la marca, pero también para hacer ese enlace y esa figura que pudiese retener la pelota, darle un poquito más de calma y de pausa y oxígeno a la Vinotinto, pero que mientras fue pasando los minutos, la selección se fue metiendo mucho más atrás. Y ahí es donde está uno de los puntos en donde, bueno, vimos a dos selecciones de Venezuela en este partido, dos selecciones completamente diferentes. Una propositiva, que era lo que básicamente toda la opinión pública y el contexto además le obligaba a hacer. Estamos hablando de la versión del primer tiempo. Y otra muy diferente en el segundo, en donde, bueno, el rival se me viene encima, yo decido solidificarme defensivamente y así lo fue haciendo. De hecho, en el segundo tiempo ingresaron Cristian Cáceres Jr., un volante central, también Tomás Rincón, ingresó Joshua Mejías incluso sobre el cierre del partido, sobre los últimos 10 minutos del compromiso, y terminó jugando Venezuela con una línea de 5 defensores y muy cerca del arco de Rafael Romo. Entonces, fue un partido en donde el Bocha Batista decidió que lo más adecuado y lo más inteligente era preservar el resultado, pero también hay que ver varias perspectivas dentro de este contexto en el que Venezuela se dio la pelota, en donde Perú la tuvo más, pero tampoco facturó, y en donde le salió bien la jugada al cuerpo técnico. A pesar de no tener tanto la pelota, y aquí es donde se marca al final la parte clave de un partido de fútbol, Venezuela remató 5 veces al arco. 2 o 3 de ellas aproximadamente en el segundo tiempo. Venezuela, a pesar de no tener la pelota, cuando pudo contraatacar lo hizo muy bien, los laterales se proyectaron, Jefferson Savarino apareciendo por dentro, en muchas ocasiones también tuvo ocasiones de remate, sí se exigieron los reflejos de Pedro Gallese. Y en el lado peruano, a pesar de la tenencia, solamente tuvieron un remate entre los 3 palos, que fue el minuto 71 de Luis Advíncula, un remate potente, fuerte y que exigió de muy buena manera los reflejos de Rafael Romo, que por supuesto la pudo sacar en ese instante. Pero estamos hablando de que Perú fue un equipo que tuvo la pelota, pero que no pudo hacer demasiado con ella. Venezuela se defendió más, se metió muy atrás, pero pudo atacar en el segundo tiempo también. Así que en cierto sentido se justifica incluso no solamente el resultado, sino que Venezuela incluso pudo haberse puesto 2-0 por delante sin ningún tipo de problema. De hecho, repasando las estadísticas, el 61% de la posesión de la pelota en el partido fue para la selección bicolor, solo el 39% para Venezuela. Y aquí vamos graficando un poco lo que estábamos hablando. 12, en tiros totales sí estaban parejos, ojo. 12 tiros totales para Venezuela, 11 para Perú, pero el dato clave está acá. 5 disparos a puerta, 5 disparos entre los 3 palos para el equipo de Oscar Ibáñez, para el equipo del Bocha Batista, perdón, y en el lado del conjunto de Oscar Ibáñez solamente un remate. Faltó mucha efectividad en el equipo peruano, pero es la selección que no ha marcado tan siquiera un gol de visitante en todo lo que va del proceso eliminatorio. Entonces, también es un tema para marcar allí por la situación que tiene. Y hay
jugadas de este partido que no he hablado hasta el momento, pero que también fueron definiendo un poco también la balanza hacia el lado de Venezuela. Tú sabes que en este tipo de partidos y de contextos no solamente hay que jugar bien, también el fútbol tiene que darte, en cierto sentido, un poco de fortuna y ventaja en cierto sentido. Y eso fue lo que tuvo Venezuela, porque el primer tiempo pudo haber cerrado 1-1 tranquilamente, porque sobre el cierre, Brian Reina anotó un gol, una gran asistencia de André Carrillo. Venimos marcando desde el inicio del programa que André Carrillo fue uno de los mejores futbolistas de Perú, para mí el mejor sin duda alguna del terreno de juego, por lo que pudimos ver ahí desde el lugar de los hechos. Brian Reina anota de cabeza en primera instancia, nadie ve la forma real en cómo termina marcando, y luego, bueno, vía VAR, Cristian Garay, con la expectativa de la gente, fue un momento de tensión bastante interesante, visualiza la jugada y termina anulando el gol por mano. Y sobre el cierre, además, al minuto 90 más 1, que fue lo que provocó la ira de José Pablo Guerrero en el post partido, en donde dijo básicamente que eran unos tontos por dejarse arbitrar por un árbitro chileno, por no pelear eso. Reclamó una jugada de penal ya en tiempo de reposición, que también podía haber sido chequeada, y en este caso Cristian Garay decidió no hacerlo, o no lo llamó el VAR en este caso puntual. Perú obviamente tuvo allí sus temas con el arbitraje que no le permitieron quizás hacer un poco más de pie en el partido. El contexto, bueno, fue el que fue, pero sí es muy importante marcar eso porque Venezuela sí encajó un gol en ese partido. Lo que pasa es que por la mano de Reina al momento de la definición terminó siendo inhabilitada esa opción. Un partido entonces, como les decía, vital, un triunfo vital para Venezuela, por todo lo que se había venido hablando en las horas posteriores a la derrota ante Ecuador. El equipo había jugado muy mal en Quito, la apuesta de un once inicial conformado por futbolistas menos habituales no funcionó para nada, y más allá del gol de Yonder Cádiz en ese partido sobre el cierre, y que el resultado fue bastante corto, 2-1 nada más, el equipo no transmitió la mejor de las seguridades, y obviamente toda la obligación estaba para este compromiso ante Perú, porque en caso de perderlo era prácticamente no decir adiós de forma matemática al Mundial, pero sí ponerlo bastante complicado y bastante cuesta arriba de cara a los 4 partidos finales que le quedan a la selección. Así que un triunfo vital para Venezuela. Vamos a escuchar ya a los protagonistas del encuentro. Vamos a tener varios de ellos. Esto los pudimos tener, y vale la pena hacer el crédito por parte del equipo de Pasión por el Deporte, que estuvo, por supuesto, estuvimos en el lugar de los hechos en representación también de PX de Radio, y en zona mixta hablaron los protagonistas. Vamos a escuchar en primera instancia al goleador del partido, a Salomón Rondón, que dijo lo siguiente, y aquí lo escuchamos. El Franco Bolsillo. ¿Cómo te va? Chamo, pero ustedes son los duros. No tan no. y cuando están, yo los veía en las historias de Instagram, en los videitos. Excelente. Y ese es el trabajo, menos mal que se ganó. Mejor éxitos de bendiciones en tu carrera, nos seguimos viendo. Si nos vemos en la UH, y si no nos vemos. No me llamen tanto, vengo al 21 con la asistente foto. Sí, ay Dios. Sí, no me llamen tanto, vengo al 21. Hola, mi niño. Hola, mi Hola. Vengo al 21 para estar aquí. Está bien. Tengo 10 minutos para hacer esto, así que cállense. Mira, Franco, con la cállate tú, yo tengo espacio. Acuérdame antes de ir, me ahorran las 5. Darte 2 patadas por el rabo. Ok, mira, tienes que darle 2 patadas, pero no por el rabo, por aquí no. Pendiente que venimos. Otra de las cosas que decía Salo Rondón en el postpartido era que él iba a seguir viniendo con la selección, a pesar de que muchos, y bueno, no dijo nombres propios, por supuesto, a pesar de que muchos lo quieren afuera. Recientemente salió la actualización del ranking FIFA. Venezuela, con esta victoria y esta derrota sumada en esta doble fecha de marzo, se posicionó en el puesto 47.
del ranking FIFA, así que eso también es importante para lo que vamos a hablar ya sobre el cierre del programa, que tiene que ver con el formato del repechaje, que es lo que hoy tiene más próximo el seleccionado de Fernando Batista. Seguimos con voces de los protagonistas. Vamos a escuchar a continuación al capitán, a uno de los capitanes, el general Tomás Rincón, que habló y dijo lo siguiente. Bueno, lo dijo bastante claro Tomás Rincón. Lo importante es estar en el Mundial y sea cual sea la forma, pues no importa, lo importante es estar. Seguimos con voces de los protagonistas. Vamos a escuchar a continuación a Rafael Romo, el arquero de la selección nacional, que ha sido pieza clave, importantísima de este equipo, y dijo también lo siguiente en el postpartido. Creo que Murillo está en la cuarta. Rafa Romo, una voz clave en esta selección venezolana, ya se convirtió en el mejor arquero de Venezuela en un proceso eliminatorio. De hecho, en el registro que tiene que ver con los penales atajados, y no solamente con las vallas invictas, que sí que ha tenido alguna que otra en este proceso, Romo, de 4 penales que le han lanzado, ha parado 3. Ningún arquero en la historia de la selección de Venezuela había logrado tal registro, y por eso la importancia y lo vital que ha sido para Venezuela contar con la experiencia y los reflejos del guardameta de 35 años. Así que importantísimo lo que ha hecho Romo con la selección, y por supuesto una voz más que calificada para hablar sobre esta victoria muy importante ante Perú. Cerramos con una última voz de un protagonista muy importante que hizo un partidazo. Si ustedes tienen la posibilidad de algún día ver a John Aramburu jugar en vivo, háganlo, porque es un espectáculo de garra y entrega, y sobre todo cuando se pone la camiseta vinotinto, es un futbolista que se deja todo en la cancha. Así que vamos a escuchar al futbolista de la Real Sociedad, que también habló en zona mixta. Bien, ahí pasaban entonces las voces de los protagonistas que hablaron, insisto, después del partido, luego del triunfo ante los micrófonos de Pasión por el Deporte. Estuvimos allí acompañando a Pasión por el Deporte y a PX de Radio en la transmisión del partido y en la cobertura desde el día previo. Una jornada que fue bastante positiva, afortunadamente, para Venezuela y para todo el equipo. Así que gracias a ellos y la cortesía, por supuesto, por estas declaraciones que pudieron tomarse en zona mixta y que compartimos acá en Césped Virtual. Seguimos hablando de este partido porque ya habiendo repasado lo que sucedió más o menos en el compromiso, un partido muy emocionante, hay varios datos que quedaron interesantes luego de este compromiso y que vamos a repasar a continuación en esta ronda flash ya sobre el cierre de esta primera mitad del programa. La Vinotinto rompió una racha de 9 partidos sin victorias en eliminatorias. No ganaba desde octubre de 2023, específicamente desde el día 17 de ese mes, que fue 3-0 ante Chile, también en el Estadio Monumental de Maturín. Desde allí hasta el pasado martes no había ganado, pasó más de un año y 6 meses, para poder ganar otra vez por eliminatorias. Volvió a ser en casa. Maturín además ha sido el fortín de la Vinotinto, porque en los 7 partidos que se han jugado, Venezuela no ha perdido hasta el momento. Ha sumado 13 de los 15 puntos que hoy tiene Venezuela y cortó esa racha de 9 compromisos sin victoria, sin sumar los 3 puntos. Así que un dato quizá el más importante a nivel colectivo que Venezuela ha tenido o que ha sumado luego de este triunfo ante Perú.
Con su gol, Salo Rondón consolidó su posición como el máximo goleador histórico de Venezuela, llegó a 41 dianas en total y sigue siendo una pieza clave, por supuesto, para la Vinotinto de cara a sus aspiraciones mundialistas. Ya son además 14 goles del gladiador por eliminatorias y con ese tanto de penal anotado el pasado martes ya supera a leyendas como Radamel Falcao, James Rodríguez, Eduardo Vargas o Roque Santa Cruz. 4 nombres de peso, por supuesto, en el continente con sus respectivas selecciones. Los 4 goles, además de Salo Rondón, que tiene en esta eliminatoria, le han dado 5 puntos a Venezuela. O sea, un tercio de los puntos que ha sumado Venezuela hasta el momento en el proceso eliminatorio han sido gracias a los goles de Salomón Rondón, y allí medimos, por supuesto, la importancia de tener al capitán de la selección nacional siempre allí, no solamente con la cinta, sino jugando y dándole, por supuesto, lo mejor a la selección. Así que esos son datos muy interesantes. Ya hay otros datos más colectivos que vamos a repasar a continuación, y estos son datos cortesía de la periodista Geraldine Carrasquero, que lo compartió en su cuenta de X, y me pareció súper interesante poder traerlos también a Césped Virtual para entender cómo está Venezuela comparada con el resto de las selecciones en este proceso premundialista. No son datos ostentosos, pero sí nos permiten ubicarnos en cuáles son los registros que mejor le han saldado a Venezuela y cuáles son los que no han sido tan buenos. Así que vamos a repasarlos porque son varios y son bastante interesantes. Por lo menos Venezuela ostenta el mejor invicto en casa de su historia. 3 victorias y 4 empates en este caso en los 7 partidos. 3 victorias, 4 empates. Es el mejor récord de invicto en casa que ha tenido la Vinotinto en su historia. Es el único equipo, además, hay bastantes datos curiosos también en este caso, el único equipo sin remates al palo en todo el proceso eliminatorio. Aún no ha anotado goles de zurda, algo, bueno, que ustedes dirán, un dato mínimo, pero es llamativo. Ninguno de los goles que ha tenido Venezuela en el premundial han sido de zurda. Es el equipo, eso sí, con más amonestados de todas las 10 selecciones que compiten en las eliminatorias hasta el momento, 36 amonestados, por eso tantas bajas. De hecho, Yángel Herrera recibió amonestación en el partido anterior y se va a perder el compromiso ante Bolivia, que es prácticamente una final el próximo mes de junio, porque había muchos apercibidos y bueno, ya son 36 las amarillas que ha recibido Venezuela hasta el momento en estos 14 partidos que se han jugado. Es la quinta selección en grandes chances creadas, 21, está en la mitad justamente de este renglón. También es la quinta selección en chances perdidas por partido, 14 en total. Ha sido algo recurrente a lo largo de la eliminatoria, el tema de la efectividad a nivel ofensivo. Ya se ha hablado mucho en rueda de prensa sobre esto, el Bocha Batista ha atendido la situación, pero el equipo sigue sin despegar ofensivamente, eso sí es una realidad. Sexto en remates por partido, 10.9, no es una cifra mala, pero está por debajo de la mitad. Es quinto en remates al arco por partido, 3.9 es el promedio. Es sexta en centros precisos por partido, 3.2 por encuentro. Ojo con esto, porque Venezuela es la octava selección en el rango de posesión del balón de este proceso premundialista. Tiene muy poquito la pelota Venezuela, 40.4%. Un dato muy llamativo y es la antepenúltima selección, en este caso con el peor registro de posesión de tenencia de la pelota. Es noveno, es penúltimo en pases precisos por partido, 210.5 aproximadamente, muy pocos pases hace Venezuela, de ahí también se enlaza con el dato anterior, muy poca posesión, eso se traduce en pocos pases y además pocos pases precisos en este caso. Es sexto en regates por partido, 6.5 en promedio, sexto en tackles por partido, 14.7, estos son datos colectivos, les recuerdo. Es tercero en intercepciones por partido, 18.1 intercepciones por encuentro, este dato sí es bastante, 9.1 intercepciones por partido. Sí, con 18.1 es quinta en despejes por encuentro, se defiende bastante Venezuela y es entendible que este dato sea bastante alto en promedio por encuentro, pero también ha habido buenos ejercicios defensivos, sobre todo en los partidos en casa para la selección. Es tercero en faltas por partido, 13.6, muchas faltas comete Venezuela, por eso está entre los primeros lugares. Quinto en arcos en cero, tiene 5 arcos en cero, Venezuela. Está justamente en la mitad y está igualado con Colombia y Chile, que también han tenido la misma cantidad. Es primero en penales en contra con 4, junto con Perú, y tercero en penales a favor con 2. Así que son datos interesantes a nivel colectivo para destacar de esta selección venezolana. Y ya para cerrar este primer bloque de Césped Virtual, vamos a hablar, de cuáles fueron algunos puntos clave de esta visita, de este viaje que pudimos hacer con la selección. Bueno, ¿cómo está la ciudad? Igual, Maturín, en este caso estaba un poco más fresca de noche.
pero sí el calor era bastante intenso durante la jornada de la tarde, todas las horas previas del compromiso. En cuanto a la boletería, quizá pudieron, en la transmisión se pudo apreciar algunos claros, pero sí es como que se terminó llenando el estadio. La boletería no se llenó completa, no se compró, no se agotó y muchas entradas fueron regaladas. Esto lo supimos ya cuando estábamos en el estadio, fue una información que nos llegó de última hora. Se tuvo que regalar boletería para poder garantizar el llenado del estadio, así que fue algo muy, muy interesante y que no puede perderse de vista. Y bueno, la sensación en el pre y post partido fue muy diferente. En el prepartido, como les decía, había tensión, había preocupación en la jornada y en la actividad previa al compromiso. Sí se respiraba ese ambiente tenso de que Venezuela, si no ganaba, pues se iba todo al traste. Y ya sobre el cierre del compromiso fue todo mucho más ameno, porque hablar desde la victoria es mucho más difícil, mucho más fácil, perdón, pero sabiendo que, bueno, había cosas que también se podían criticar en cierto sentido desde el punto de vista constructivo en lo que respecta al funcionamiento del equipo. Pero bueno, sí fue la experiencia del compromiso, ganó Venezuela 1-0 con el gol de Saló Rondón, está en puestos de repechaje, pero eso lo vamos a hablar más adelante acá en Césped Virtual. Quédense conectados porque ya seguimos con más a continuación del espacio para el día de hoy.